no suelen ir las cosas como uno las planea. Por eso la perrita, cuando me pongo a grabar, ¿verdad que sí, hija? No estaba preparado. Le da por ladrar. No sabemos por qué. Estaba sin hablar. Y le da por ladrar. Esto se llama libre albedrío. Y es algo que tiene el ser humano y que por más y más y más que nos manipulan, es incontrolable. Yo sabía que en cuanto empezase a hablar, ladraba. Pero no sabía exactamente si mucho o poco qué iba a querer hacer. Eso es lo que pasa muchas veces cuando queremos manipular tanto al ciudadano español y en general a la ciudadanía, que resulta que yo siempre digo una cosa. Yo soy muy fan de la saga de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y es cierto que ha terminado la saga como una puta mierda comida por los lobbies que se han comido a Disney, pero bueno, eso es otro cantar. La cosa es que hay algo que dice en esa saga, que todos lo sabemos que es, que hay un equilibrio de fuerzas. Eso quiere decir que si sube mucho un extremo, ese extremo va a hacer que salga otro extremo. Si aprietas mucho, al final, por otro lado, salta. Resulta que los españoles somos muy manejables porque tenemos una memoria muy inmediata, que memorizamos cosas de muy poco calado y muy poco espacio de tiempo, y no hay más que ver la publicidad que nos hacen. Es cochambrosa, es como confirmar que el ser humano en España tiene una profundidad como un plato llano de capacidad intelectual. Y es así quizá porque nos hemos comido todo lo que nos han echado durante, pues, desde más de 40 años. Esta idea política de aumentar el gasto y la deuda y el gasto y la deuda, y siempre es culpa de otro. Siempre es culpa del que estaba antes. Siempre es culpa de la mala gestión heredada. 7 años estuvo Zapatero, pues los 7 años que estuvo Zapatero era culpa de Aznar. Luego vino Rajoy. ¿La culpa de quién era? De Zapatero. Pero la otra parte de la población decía que no, que la culpa era de Rajoy. ¿Sabéis cuántas huelgas generales se comió Zapatero? No, ¿verdad? Rajoy, antes de 3 meses, ya tenía montadas 2 huelgas generales. Los sindicatos decían que la culpa del paro y de la crisis económica era del que llevaba 90 días al frente del país, que ya ves tú, que entre que se conforma el gobierno y todo eso y salta y empieza a rodar, pues pasan semanas. Pero esto es así. Los sindicatos a veces consiguen hacer pensar que se puede sujetar un elefante del rabo amarrándolo a una margarita, porque saben que la mentalidad del español es vivir tranquilo, hacer tu vida, la felicidad que nos lleva. Yo soy una persona moderadamente feliz, pues tengo una buena relación, mis hijos están sanos, de cuando en vez le tiro algún helado de turrón, tengo amigos, en fin, esto es así. Tengo mis hobbies, mis aficiones, y entonces no somos personas de preocuparnos. Por eso hemos consentido, por ejemplo, que cuando yo era chaval, yo estudié con los libros de mis hermanos. Los libros eran algo que se cuidaba, era algo que con una libreta podías estudiar de un libro. Pero los libros empezaron que había que cambiarlos, porque quieras que no, los libros de matemáticas hay que cambiarlos, porque las matemáticas cambian. Cada 5 años hay que cambiar los libros. Luego que los libros, cada comunidad autónoma mete sus toques. Entonces los de una comunidad autónoma no te valen para otros. Los libros son recortables, pintables y llenables de pegatinas, para que no sea que se los pases a otros. Los libros cuestan un dineral, pero la educación en España es gratuita y obligatoria. Pero siempre te dicen que en España la educación es gratuita. Gratuita. Me recuerda mucho cuando me mandan un SMS todos los meses de que mi compañía telefónica me ha renovado gratuitamente los minutos de llamadas y los gigas de datos. Que a lo mejor luego, si me para a pensar que gratuitamente me lo han renovado y que me han cargado en la cuenta de la caja 84 euros, pues hombre, 84 euros y gratuito es un poco extraño. Pero somos así.
Y somos así, y la cuesta de enero nos la dijeron porque era porque nos pegábamos unas comilonas en Navidad que nos gastábamos las perras en fiesta y en regalos. Y la cuesta auténtica siempre es en septiembre para los padres, porque la educación es un desastre en España y es una ruina y es un atraco. Y te pones a mirar que el Estado español recauda impuestos de los españoles para que haya educación, pero la educación no es gratuita, se paga si te la quitan de los impuestos y luego aparte, como les falta dinero de eso que te quitan, pues encima tienes que pagar los libros. Yo, por ejemplo, mi cría ha terminado bachiller, 52 euros hay que pagar para que le den el título de bachiller, como si ya no hubieras pagado bastante, 52 pavos. Para que te den las hojitas que tienes que llevarlas al instituto, para que tu hijo que está estudiando primero de la ESO siga segundo de la ESO, hay que pagar 5 euros para las 2 hojas que te dan para apuntarlo. Y todo eso lo naturalizamos y es normal que pase porque hace falta dinero. Hace falta dinero. Y entonces, cuando tú dices que este sistema es una vergüenza y un atraco y un mangoneo, entonces te dicen que es que tú no eres solidario, que por culpa tuya de que no quieres pagar impuestos para eso, pues no hay sanitarios en España, que es que tú estás en contra de la educación, es que tú estás en contra de que se le ayude a la persona que lo necesita, porque eres un insolidario. Que no hay por dónde coger esto, ¿verdad? Suena un poco raro. Sobre todo si vemos que el gasto que más ha crecido en España, el que más ha crecido en España, es el gasto político. Luego, el funcionariado. Y por la longevidad de los españoles, las pensiones. Pero si sumas este y este, no te va a dar jamás el tanto por ciento de crecimiento del gasto político en España desde que llegó Zapatero. Porque el último que bajó el gasto político fue Aznar. El último que bajó el gasto político. Y esto lo hemos naturalizado y nos lo tragamos. Y nos vienen siempre con las mismas milongas. No sé qué. A día de hoy, en España, que hay una crispación política enorme, que es de lo que se trata. Para no hablar de lo importante que es el paro, la deuda, el blanqueamiento de ETA. Ya veis que seguimos liberando etarras y qué decir de los presos del procés. Ya están en el 3er grado, ¿verdad? Claro, había que sacarlos. Esto es la justicia en España, ¿verdad? Resulta y pasa que como somos tan insolidarios y nos negamos muchos como yo a mantener este sistema podrido de golfos corruptos y vividores, tipejos que los puedes resumir, por ejemplo, en un Íñigo Errejón. Íñigo Errejón es un tipo que está demostrado que defraudó en una universidad. De estas que los colocan a todos estos comunistas, ellos viven a los pechos de las universidades españolas. No sabemos por qué en el ranking de 150 mejores universidades del mundo, de 150 universidades del mundo, el país con la 13ª economía más grande del mundo no tiene ninguna universidad ahí, porque tenemos un sistema universitario que es una vergüenza. Es un lugar donde puedes hacer cónclaves, mítines y actuaciones políticas alabando el comunismo. En las universidades públicas españolas, donde el absentismo escolar salta ampliamente el 40%. Todo el mundo toma como natural que una persona en una universidad para una carrera de 3 años o 4 se tire 11. Y lo hemos naturalizado. Que tengas un hijo con 32 años que te pide dinero para fotocopias. Todo esto es natural. Y ese te va a enseñar a ti cómo fue la batalla del Ebro. Que yo tengo 44 años y no he conocido el franquismo. Pero bueno, lo importante es que hemos puesto de moda las palabras fascista y no sé qué pollas. Y con esto tiramos para adelante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Las pruebas del desastre de gestión y de las miles de muertes por el coronavirus en España son indefendibles, como el caso Dina de Iglesias. Es indefendible. La actuación del Partido Socialista y de Iglesias ha sido la de dejar morir a miles de españoles, llenarse los bolsillos, colocar amiguetes y seguir haciendo políticas que arruinan el país para seguir con su agenda de intentar por todos los medios quitarnos el yugo de la deuda europea para poder seguir legislando disparates como los que se están legislando de las leyes estas de infancia
las leyes estas energéticas, que los españoles ya hemos cerrado las eléctricas del carbón, pero que en Alemania se van a cerrar en 2038. Y esto a nadie le parece, que somos gilipollas del todo. Pero el populismo, las mentiras, se desmontan con números, pero los números tal cual, para que la gente los interprete. Esto quiere decir que cuando salen todos los palmeros y toda esta gente que está a sueldo de la izquierda, que es el enorme atraso y el fracaso de la derecha, es que no sabe comunicarse. El atraso de la derecha o del centro derecha o de cualquier otra opción política es que no compiten en medios con la izquierda. Por ejemplo, yo para hacer este vídeo tengo un bote de Coca-Cola abierto, de Coca-Cola cero, por si me dase. Pero Pablo Iglesias destina 1,4 millones de euros a la gestión del Facebook. ¿De acuerdo? Así que llegan a más gente y tal. Yo, por ejemplo, ya paso de 10.000 seguidores en la página de Facebook. Si yo metiera dinero o monetizase, llegaría a más gente pagando. Y un momento que pagas, llega un momento en el que el Facebook te paga a ti. Y esto es manipular a la gente. Esto es engañar a todo el mundo. Y esto es así de sencillo. Entonces, cuando intentas manipular, como con el tema de la educación concertada, del negocio de los 6.000 millones de euros, diga usted toda la información para que el español pueda decidir si le parece coherente que de cada 100 alumnos, a 25 se le dan clases con 12 euros y a los otros 75 alumnos se le dan clase con 88 euros. Claro, vamos a pensar que la educación concertada es enormemente eficiente y que la educación pública es enormemente deficiente. Por eso los datos que arrojan de fracaso escolar, abandono escolar y esto de inventarnos los aprobados colectivos. Quiero mandar un cordial saludo y un abrazo muy especial al sindicato CESIF. El sindicato CESIF es el mayoritario entre los sanitarios. Deciros que el sindicato CESIF en 2016 presentó unas cuentas que tenía 16,8 millones de euros de ingresos en concepto de cuotas de afiliados. Ya en 2018, 21,4 millones de euros en cuotas de afiliados. Ellos se gastan un pastizal en merchandising. ¿Ha habido sanitarios sin EPIs? ¿Ha habido sanitarios que han muerto contagiados? ¿Qué pensaba CESIF que iba a pasar? ¿Que el familiar del sanitario muerto no le iba a pedir cuentas a los sanitarios, que iba a demandar al Estado? Demandar al Estado es inviable para un ciudadano, es una ruina económica. Por eso hay partidos que cuando han denunciado algo necesitan montar un crowdfunding, que es pedir dinero, porque tú tienes que presentar unos avales para ir a juicio, ¿de acuerdo? O sea, para el juicio del procés, pues tú tienes que poner 40 y tantos mil euros de aval para los gastos del juicio. Y eso un ciudadano no puede hacerlo. Entonces están cayendo por miles las demandas y denuncias hacia los sanitarios por parte de las personas que han perdido un familiar por la pésima gestión del coronavirus. Y entonces el CESIF, ¿qué es lo que ha pensado hacer? Como estaban callados, ¿verdad? Estaban callados como Irene Monteros. Ellos, callandito. Vaya, porque como esto se la va a cargar el gobierno, y el gobierno son fenómenos a la hora de blanquear asuntos, pues el CESIF, este sindicato mayoritario en los sanitarios, que tiene cerca de 40 millones de euros de patrimonio, el CESIF, ¿vale? Casualmente, que pasó de tener subvenciones directas de 800.000 euros a 1,7 millones de euros, que es más del doble, ¿verdad? Porque si algo hace Pedro Sánchez muy bien es tocar los sindicatos. Lo aprendió de Zapatero, que no se comió ninguna huelga general. Pues el CESIF ahora saca una información reveladora diciendo que el Estado español el 31 de diciembre recibió una notificación al respecto de que existía una enfermedad muy contagiosa que se llamaba coronavirus 19. Entonces, el 23 de enero ya había informe oficial de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que es donde manda Bill Gates y China. El 27, me parece, de ese mes ya hubo reuniones y el ministro Illa dijo que no había ningún problema, que España tenía material sanitario y sanitarios de sobra para una gripecilla que se venía, ¿verdad? Entonces el CESIF, viendo que no paran de llegar demandas y denuncias a afiliados que sean médicos, sanitarios en general, de los que tiene afiliados,
Pues resulta que ha pensado en publicar ahora los datos de todo el personal sanitario que se ha despedido, porque Pedro Sánchez le dijo a las comunidades autónomas que había que recortar el gasto en sanidad. 11 comunidades autónomas recortaron el gasto en sanidad porque lo pidió el Partido Socialista del Gobierno. El chepao y el fraudillo. Entonces resulta que tan solo en enero, en 30 días, se despiden 14.973 sanitarios. En febrero, después de que ya hubiera reuniones de la OMS, se despiden otros 3.347 sanitarios. Y resulta que entonces ahora el equipo de gobierno dice que es que la culpa es de Ayuso en Madrid, que ahora después de que se pase la emergencia y se desmonten los hospitales, pues los que se habían contratado eventuales se despidan. Pero no se habla de esto. Y el CESIF está acojonado como están acojonados los sindicatos. Vaya a ser que los españoles empiecen a apuntar hacia el que tiene la culpa y empiecen a mirar al que tiene la culpa. Y el que tiene la culpa es el que no es capaz de montar ni una sola manifestación, ni una sola queja formal contra este Estado que ha permitido que decenas y decenas de sanitarios hayan muerto porque no había material sanitario. El CESIF les cobra la cuota y el CESIF no quiere tener que pagar indemnizaciones millonarias de, por ejemplo, si yo hubiera perdido un familiar porque el médico que lo atiende le niega un respirador, pues yo no puedo denunciar al Estado español, ¿quién soy yo? Pero al médico que le ha atendido sí. ¿Verdad que sí, CESIF? Entonces ahora empiezas a sacar datos del gobierno. Ahora en julio. Hace calor, ¿verdad? Para hacer manifestaciones, Cobráis parte de los 360 millones de euros que se destinan a formación. Cobráis parte de las subvenciones que se destinan a que no paguéis ni el IBI, ni paguéis nada por ese patrimonio descomunal de casi 40 millones de euros. El patrimonio de los 5 primeros sindicatos en España, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, etc. Entre todos, juntáis mucho más de 250 millones de euros en patrimonio, en edificios y demás. Y aún así seguís pidiendo subvenciones y más retenciones en la nómina de todos los trabajadores para manteneros a vosotros en vuestra innegable labor. ¿Habéis pensado que vuestra labor era que los sanitarios tuvieran EPIs para que no se contagiaran y no murieran? En vez de hacer tantos almanaques y pegatinas y todas estas putas mierdas, haberos preocupado de que hubieran tenido, ¿verdad?, el material necesario para que esa gente que cuida de otra gente no enfermara. Pero vosotros sois parte del sistema enfermo, vosotros como los otros sindicatos. Y esto los españoles lo naturalizamos. Entonces la izquierda manda campañas a ver si hablamos de que si el rey Felipe ahora tiene un coche, pero no vamos a ponernos a hablar de si el coche vale mucho menos que las vacaciones pagadas que se está metiendo Begoña, que no sabemos todavía dónde está. O sea, eso supone algo respecto a los 90.000 millones de euros que ha triturado el separatismo catalán. 90.000 millones de euros que ha triturado el separatismo catalán, que dice Chistorra que le faltan otros 16.000. Ha sacado las cuentas y dice, me faltan 16.000. Es lo que hay. El problema que tenemos los españoles es grande, enorme, gigante, empezando por los propios españoles. Vamos a hablar de la repetición del VAR, a ver si es penalti, o vamos a hablar de si hace calor o si hay gente en la playita. Y sobre todo esta campaña que ha surgido desde Podemos, desde plataformas que defienden a Irene Montero, al enorme Chepao, que es el adalid del feminismo, este tío que, madre mía, cubre más hembras que un berraco. Recuerda, ciudadano, si hay un rebrote, la culpa es tuya. ¿Y los sindicatos? Callaos. Un besi de fresi y mucha fuerza. Y para los que sois unos sinvergüenzas y unos golfos, una puta mierda.